Eduardo Méndez era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo, pero que desde hacía tiempo ya no sentía que poseía nada. A los 47 años, propietario de una red de empresas en el sector de la tecnología y la innovación, vivía rodeado de cifras, metas y decisiones que movían millones. Pero tras las puertas cerradas de su ático en Sao Paulo, la soledad reinaba absoluta. Desde la muerte de Luía, su esposa, 3 años antes en un accidente de coche, Eduardo se había refugiado en el trabajo como quien se esconde de sí mismo. Clara, la hija que ambos habían adoptado siendo apenas un bebé, crecía en medio de niñeras, terapeutas y silencio. Él estaba presente en todo lo que el dinero podía pagar, pero ausente en todo lo que realmente importaba. Aquella mañana bochornosa de octubre, Eduardo se dio cuenta de algo que llevaba mucho tiempo evitando enfrentar. Clara, con apenas 6 años, estaba enferma. No era una fiebre común. Ya habían consultado a 2 pediatras, hecho análisis de sangre, administrado antibióticos, pero la niña seguía apática, con los ojos hundidos y un cansancio doloroso de contemplar. Cuando ella pidió en voz baja por tercera vez, «No te vayas sin mí», Eduardo abandonó en medio una reunión con inversores y corrió a recogerla en el colegio. El instinto, ese que él creía perdido, se impuso. Al entrar en el Hospital São Lucas con Clara en brazos, el sudor frío en la frente y la respiración entrecortada, Eduardo aún no intuía que aquel pasillo helado sería el punto de inflexión de su historia. El pasillo principal del Hospital São Lucas era famoso por su suelo impecablemente encerado y el sonido amortiguado de pasos apresurados. Fue allí donde Eduardo, aún sosteniendo a Clara, vio cómo todo se detenía ante sus ojos. La médica que emergió de la sección pediátrica vestía una bata blanca, el cabello recogido en un moño firme y la postura que solo los años de experiencia conceden. Pero no fue eso lo que lo paralizó. Fue el nombre en la placa, breve y dolorosamente familiar: Elena Santos. El mundo pareció girar a cámara lenta. Eduardo la miró y ella, al reconocerlo, dejó caer la carpeta con un golpe seco. No intercambiaron palabra alguna, ningún saludo, ningún gesto, solo una mirada tan cargada de pasado que resultaba imposible ignorarla. Clara, con la frente ardiendo contra la clavícula de su padre, murmuró algo ininteligible, y Eduardo parpadeó, volviendo a la realidad. «Necesita ayuda. Ahora», alcanzó a decir con voz ronca. Elena, sin vacilar, asumió el control. El ingreso de Clara en el área de aislamiento infantil fue rápido y eficiente. Elena, ya con guantes y mascarilla, actuó con un profesionalismo casi quirúrgico, como si aquellas 2 décadas de silencio entre ella y Eduardo no hubieran existido. Pero en su interior, cada movimiento costaba un mundo. Mientras escuchaba a Eduardo relatar el historial de síntomas, sintió que el corazón se le quebraba al reconocer rasgos de su hermana fallecida en el rostro de la niña. Esos mismos ojos almendrados, ese mentón ligeramente pronunciado. Cuando Clara, somnolienta, susurró: «Me gusta su voz, papá», Elena se congeló. Era una frase sencilla, pero lo decía todo. Al salir de la sala, minutos después, la mirada que intercambió con Eduardo ya no era solo de sorpresa. Era de preguntas sin respuesta. Y fue allí, entre el zumbido de los monitores y la brisa fría del aire acondicionado, donde la historia interrumpida 20 años antes empezó silenciosamente a reescribirse. En la sala de reuniones de los médicos, mientras aguardaba los primeros resultados de los exámenes de Clara, Elena trataba de concentrarse en los papeles delante de ella, pero por dentro se hallaba sumida en un vendaval. Los recuerdos irrumpieron sin pedir permiso. Tardes de verano en la plaza de Vila Mariana, cartas manuscritas con promesas nunca cumplidas, y el último beso apresurado antes de un viaje que,
Para ella, lo cambió todo. Cuando Marina quedó embarazada de forma inesperada y murió, en el parto, Elena intentó seguir adelante, pero el dolor de la pérdida, sumado al silencio de Eduardo, la consumió. Escribió cartas y más cartas. Jamás obtuvo respuesta. Ahora, 2 décadas después, el destino la ponía frente al hombre que amó, y ante una niña que llevaba en sus rasgos un recuerdo perturbador. Eduardo, al otro lado del cristal, contemplaba el frío suelo del hospital, como si esperase hallar allí alguna respuesta. Estaba conmocionado, pero no sabía bien por qué. El reencuentro con Elena lo había desestabilizado más de lo que admitía. El silencio entre ambos resultaba incómodo, cargado de una historia mal resuelta que él había sepultado bajo capas de trabajo y rutina. Pero había algo más. La forma en que Elena miró a Clara. No era la mirada distante de una médica cumpliendo su deber. Había una ternura instintiva, algo que lo removía. Mientras esperaba, su móvil vibraba sin cesar. Inversores, reuniones, notificaciones. Por primera vez en años, lo apagó. Porque en aquel instante, nada le parecía más urgente que entender lo que ocurría ante sus ojos. Los exámenes iniciales revelaron una condición inflamatoria inusual, algo que requería una investigación más profunda. Elena, con la precisión de quien ha atendido decenas de casos raros, solicitó un panel genético. Eduardo objetó, inquieto. ¿No es exagerado? Ella respondió con calma pero con firmeza. Cuando la fiebre no cede y los marcadores apuntan a autoinmunidad, hay que indagar a fondo. Él asintió, incómodo. Todo aquello era nuevo para él. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero, no con paciencia. Ver a Clara tan frágil, tan dependiente, lo desmoronaba. Y estaba también Elena, siempre certera, pero ahora con una mirada que parecía ver más allá de la superficie. La tensión entre ambos era evidente, pero nadie se atrevía a nombrarla. Ni siquiera cuando Eduardo, al verla dormitar en uno de los sillones del pasillo, se preguntó en voz baja, ¿por qué desapareciste? 2 días después, Elena examinaba los resultados genéticos cuando un escalofrío la recorrió. Entre los datos, detectó una secuencia de marcadores que conocía bien, una mutación rara, presente solo en mujeres de su familia. El corazón le dio un vuelco. Regresó a la habitación, contempló a Clara dormida y advirtió por primera vez un detalle que hasta entonces le había pasado desapercibido. La pequeña mancha en forma de media luna en la base de la nuca, igual que la de su hermana Marina, igual que la suya propia. Era demasiada coincidencia. El pensamiento fulminante fue, esta niña es mi sobrina. El mundo volvió a silenciarse. Aquello no tenía sentido, pero lo tenía. Marina había muerto en un parto cuyos detalles ella jamás supo por completo, y Clara podía ser el eslabón perdido. Con la mente en ebullición, Elena sabía que necesitaba pruebas, pero, sobre todo, necesitaba actuar con cuidado. No era solo una hipótesis médica, era una herida antigua a punto de reabrirse. Aquella misma tarde, Elena acudió al archivo de historias clínicas y solicitó el registro original del parto de Marina. Por suerte, o ironía del destino, el hospital donde trabajaba era el mismo donde Marina había sido internada años atrás, cuando ingresó en trabajo de parto inesperado. El historial estaba incompleto, faltaban páginas y los apuntes no cuadraban. ¿El nombre del médico responsable? Un residente novato que años después se convirtió en ejecutivo del área administrativa y amigo íntimo de Eduardo. Ricardo Soares. El estómago de Elena dio un vuelco, unió los puntos de forma casi instintiva. Marina había muerto y la bebé había sobrevivido. ¿Quién entregó a Clara a Eduardo? ¿Con qué intención? Con cada nueva pieza de información, el pasado parecía desenterrar secretos que ella jamás imaginó. Era como caminar sobre un campo minado de recuerdos.
Eduardo advirtió el cambio en el comportamiento de Elena. Ella evitaba largas conversaciones, hablaba menos, se parapetaba tras su escudo profesional. Al tercer día de hospitalización, él la abordó en el pasillo. «Estás rara. ¿Me ocultas algo?» Ella lo miró a los ojos y, con un desgaste de años, contestó: «Quizá eres tú el que nunca quiso ver». Eduardo no comprendió, pero horas después, un trabajador social le informó de algo inesperado. Elena había pedido traslado a otro servicio y dejaría el caso. El suelo se le abrió bajo los pies. Clara seguía enferma, y la única persona con la que se había conectado, la famosa doctora de ojos bonitos, estaba saliendo de escena. Él no sabía por dónde empezar, pero tuvo claro que algo muy grave ocurría, y por primera vez en años sintió miedo de verdad. Miedo de perder no solo a su hija, sino la oportunidad de desenterrar lo que había enterrado hace tanto. Aquella noche, Clara sufrió una recaída. La fiebre regresó con fuerza, el ritmo cardíaco se disparó y la niña empezó a delirar. Eduardo entró en pánico al escucharla llamar con voz ronca y entrecortada: «Elena, la señorita de ojos azules, no te vayas, por favor». El padre que tantas veces se había refugiado tras reuniones y balances, ahora se veía impotente ante la fragilidad de una niña que solo buscaba seguridad y compañía. Sentado junto a la cama, Eduardo apretaba la mano de su hija con fuerza, intentando contener las lágrimas. Ella oprimía sus dedos de vuelta, incluso inconsciente, como instándole: «Ve a buscarla». Él comprendió. Debía encontrar a Elena, no como empresario, no como amante herido, sino como padre. Tomó las llaves del coche sin vacilar. Por primera vez en mucho tiempo, dejaría el orgullo a un lado. Hallarla no fue fácil. Elena había salido de su turno discretamente, sin avisar a nadie salvo a su jefa directa. Eduardo rastreó contactos antiguos, llamó a excompañeros de la facultad, hasta dar con la dirección de un modesto apartamento en la zona oeste, donde ella vivía sola tras regresar de una estancia de investigación en el extranjero. Al llegar, dudó antes de llamar, pero la imagen de Clara pidiendo a la médica no le dejaba en paz. Cuando finalmente llamó, fue recibido por Elena con una mirada firme pero cansada. Antes de que él dijera palabra, ella alzó la vista. Él comenzó: «No vengo como tu jefe, ni para reprocharte. Vengo como padre, y mi hija te necesita». Elena contuvo el aliento un instante. Aquello no era un pedido, era un clamor, un ruego sin artificios, directo desde el corazón. Y por doloroso que todo fuese, ella supo que no podría darle la espalda. A la mañana siguiente, Elena regresó al Hospital São Lucas. No como la doctora de la unidad, sino como alguien con demasiadas preguntas sin respuesta. Cruzó la recepción sin más trámite, tomó prestada una bata de una colega y se dirigió al cuarto donde yacía Clara. La niña dormía exhausta, pero su respiración ya sonaba más regular. Eduardo estaba allí, con ojeras profundas y la camisa arrugada, como si no hubiera salido de aquel lugar en días. Al verla, no pronunció palabra. Solo alzó los ojos, mezcla de alivio y culpa. Elena se acercó a la cama, observó el rostro de la niña unos segundos y en voz baja dijo: «Eduardo, ella no es tu hija de sangre, es mi sobrina, hija de Marina». El impacto fue inmediato. Eduardo se recostó en la silla como si el aire le faltara. Negó con la cabeza despacio, como si quisiera desterrar aquella idea de la realidad. Pero Elena estaba serena, firme, con una carpeta en la mano. Los exámenes genéticos, las manchas de nacimiento, el árbol genealógico. Indagué. Contacté a antiguos compañeros del hospital. Hallé registros. Clara nació aquí. Marina murió en el parto. Y el médico que firmó el acta fue Ricardo. Eduardo tardó unos segundos en asimilarlo. El nombre del mejor amigo, socio y padrino de bodas. Una cascada de recuerdos se estrelló en su mente. Cartas sin respuesta,
llamadas jamás realizadas, el enfriamiento con el que sus padres le aconsejaron seguir adelante tras la partida de Elena. De pronto, todo cobró sentido, o mejor, dejó de carecerlo, y en medio de aquel torbellino de revelaciones, lo único que pudo pensar fue cuántas vidas destrozó la mentira de ellos. En los días siguientes, Eduardo escudriñó cada rincón de su pasado, revisó archivos personales, recuperó correspondencia antigua, enfrentó la realidad como quien desentierra un cadáver. Visitó a sus padres, ahora retirados y distantes, y exigió explicaciones. El silencio inicial solo confirmó sus sospechas. Ante su perseverancia, la verdad emergió en fragmentos. Nunca aprobaron su relación con Elena. La consideraban demasiado común para un heredero de los Méndez. Ricardo, siempre presente, ayudó a salvarlo de una decepción. Fue él quien interceptó las cartas de Elena. Fue él quien sugirió la adopción de un recién nacido sin vínculos, cuando Eduardo, tras perder a Luía, decidió criar a la niña solo. Y ahora, Eduardo comprendía que Clara no era un regalo del destino, sino el resultado de una conspiración cuidadosamente urdida. Lo más cruel fue reconocer que amaba a Clara con todo su ser. No importaba si era hija biológica o no, era su niña, pero al mismo tiempo, aceptar que ella era la hija de la hermana de la mujer que amaba lo devastaba aún más. Necesitaba recuperar la confianza de Elena, no solo como padre, sino como un hombre engañado que, pese a todo, tenía responsabilidades que asumir. Al regresar al hospital con todos los documentos en mano, copias de exámenes, el historial manipulado y hasta mensajes antiguos de Ricardo que entonces parecían inocuos pero que ahora revelaban intenciones, halló a Elena junto a la cama de Clara, leyendo un libro infantil en voz queda. Al verlo, dejó de leer sin levantarse. Él se arrodilló, esparció los papeles sobre la mesita de noche y dijo: «Sé la verdad, lo siento por todo, pero, si tú me lo permites, quiero reparar lo que nos arrebataron». Elena guardó silencio unos instantes. Miró a Clara, luego a Eduardo. Era difícil confiar de nuevo, tras 20 años creyendo que la habían abandonado. Pero algo en esa escena la desarmó. Verlo arrodillado, vulnerable, sin la armadura de ejecutivo exitoso, la hizo reconocer a un hombre diferente del que conoció en su juventud. Un hombre quebrado, pero dispuesto a recomponer los pedazos. Tomó los documentos, los leyó con atención y con la voz entrecortada dijo: «La amé desde el primer instante en que la vi, sin saber quién era, y no voy a dejarla». Eduardo asintió. Aquello marcó el inicio de una nueva etapa, sin prisas, sin garantías, pero con verdad. En las semanas siguientes, Elena fue reintegrada al hospital como consultora en investigación de enfermedades autoinmunes. Y Clara, con el tratamiento adecuado y el cariño de todos, comenzó finalmente a mejorar. La niña parecía florecer bajo la presencia de Elena. Era como si encontrara por fin un sentido de pertenencia desconocido. Eduardo observaba todo con mezcla de alegría y remordimiento, pero sobre todo con un alivio renovado, el de no cargar solo con el peso, de cuidar a Clara. Surgió por fin una red de afecto, cuidado y reconocimiento. La relación entre él y Elena empezó a transformarse con naturalidad, sin promesas grandilocuentes ni discursos románticos. Fueron los pequeños gestos los que despertaron el amor adormecido. Él le llevaba café durante sus guardias. Ella preparaba tentempiés con pequeños recados para sus reuniones. Clara, lista como siempre, fue la primera en notarlo. Un día, durante el desayuno, dijo: «Ustedes son más bonitos juntos, y que separados». Elena sonrió. Eduardo sonrojó. Y allí, en esa sencillez sin artificios, nació el primer paso de una nueva familia. La propuesta oficial tuvo lugar un domingo cualquiera, en el jardín de la casa de Eduardo, mientras Clara
montaba un rompecabezas de 500 piezas con toda la concentración del mundo, consciente de que aquel era un día especial. Elena estaba sentada al lado de la niña, riendo por algo que solo ellas entendían, cuando Eduardo se le acercó con una caja azul marino en 1900 las manos. Pero en lugar de arrodillarse o pronunciar un discurso, se sentó junto a ellas y colocó la cajita en el regazo de Clara. ¿Me ayudas a hacerle una pregunta importante al papá? Clara abrió la cajita, vio el anillo y abrió los ojos de par en par. Se volvió hacia Elena con una sonrisa tímida y preguntó, ¿podemos estar juntas para siempre? Elena se emocionó al instante. Fue una pedida sin pompa, pero con todo lo necesario. Sinceridad, cariño y una hija como centro. Ella dijo que sí, con los ojos empañados y el corazón, por fin, en paz. La boda fue íntima, en el registro civil, con pocos invitados y recuerdos reconstruidos. Elena lució un sencillo vestido de lino, adornado con un broche que había pertenecido a su madre. Eduardo, enfundado en un traje azul oscuro, estaba más nervioso que en cualquier reunión con inversores. Clara, llevando las alianzas y un lazo en el cabello, lucía la seriedad de quien comprende el significado de aquel momento. Tras la ceremonia, los tres regresaron a casa y celebraron con tarta de chocolate, palomitas y una película infantil en el sofá. No hubo flashes ni festejo ostentoso, pero sí un sentimiento que Eduardo creyó perdido: pertenencia. Por primera vez desde la muerte de Luía, no sintió culpa, sino gratitud. Gratitud por reencontrar a Elena, por conocer a Clara bajo una nueva verdad y por descubrir que algunas historias no acaban cuando parecen terminar, sino que se reanudan de otra manera. Pasaron 5 años desde aquel reencuentro en el Hospital São Lucas. Clara ya tenía 11, gozaba de buena salud, era curiosa, amante de los libros y admiradora del laboratorio donde trabajaba su madre. Llamaba papá a Eduardo con la misma naturalidad con que abrazaba a Elena al volver del colegio. La vida de los tres giraba en torno a afectos cultivados con paciencia y decisiones fundadas en la verdad. Juntos fundaron el Instituto Marina Santos, en memoria de la hermana de Elena y madre biológica de Clara. El centro se convirtió en referente en el tratamiento e investigación de enfermedades autoinmunes raras en la infancia, con un equipo multidisciplinar y proyectos sociales para familias de bajos recursos. No era solo un instituto, era el puente entre pasado y presente, dolor y propósito, pérdida y reconstrucción. Elena, ya directora científica del instituto, recorría sus pasillos con la misma mirada firme de siempre, pero ahora impregnada de ligereza. Eduardo, por su parte, repartía su tiempo entre las empresas y el instituto, pero jamás volvió a permitir que el trabajo fuera su escudo. Asistía a los almuerzos dominicales, a las presentaciones escolares y a los ultrasonidos del segundo hijo que estaban en camino. Cuando el médico confirmó que sería niña, Clara fue la primera en sugerir el nombre Esperanza. Era como si aquella nueva vida simbolizara todo lo vivido: el renacer, la reconstrucción y la decisión de continuar incluso cuando todo parecía perdido. Eduardo, mirando a Elena a su lado y con Clara tomada de la mano, entendió por fin qué significa ser familia. No es cuestión de sangre o apellidos, sino de estar presente, amar y no rendirse jamás. A veces, cuando la casa guarda silencio y la luz tenue atraviesa la ventana a última hora de la tarde, Eduardo se permite repasar todo lo vivido, no con amargura, sino con un asombro sereno, como quien contempla un antiguo cuadro y al fin comprende su complejidad. Piensa en Luía con cariño, en Elena con profunda admiración y en Clara con ese amor que desarma toda lógica. Sabe que falló, que ignoró señales, que se dejó manipular, pero también sabe que, de un modo que solo la vida entiende, tuvo la oportunidad de encauzar su camino.
Elena le enseñó que amar no es solo estar presente, sino entregarse por completo. Clara le enseñó que los hijos no se definen por la sangre, sino por el vínculo. Y la pequeña Esperanza, aún creciendo en el vientre de Elena, ya le mostraba que los nuevos comienzos siempre son posibles, siempre que uno escuche al corazón. En el exterior, el Instituto Marina Santos bullía de actividad. Niños corrían por el patio, familias aguardaban consultas y una nueva generación de médicos aprendía del ejemplo de Elena. Allí, entre pasillos iluminados por un propósito mayor, Eduardo vislumbraba el sentido último de todo cuanto había acontecido. Encuentros, desencuentros, dolor, perdón, todo había sido necesario, no justo ni fácil, pero sí indispensable, para que esa nueva vida fuera posible. Y aunque nunca supieran el momento exacto en que el destino decidió reescribir sus rutas, sabían, en el fondo, que estaban donde siempre debieron estar, juntos. No como vencedores de una batalla, sino como quienes han aprendido a vivir con verdad, valentía y amor. En una ceremonia simbólica en el auditorio del instituto, 5 años tras su fundación, Elena subió al escenario para dirigirse a médicos, pacientes y colaboradores. Clara, ya de 11 años, presentó a su madre con un texto escrito por ella misma. La doctora Elena me curó 2 veces, una, el cuerpo, la otra, el corazón. Eduardo asistía en la platea con los ojos humedecidos, sosteniendo en brazos a Esperanza, que dormitaba. Al concluir Elena su discurso, agradeciendo a todos los que creen en el poder de las segundas oportunidades, se desató un aplauso que pareció traspasar el tiempo. Descendió del escenario, caminó hasta Eduardo y susurró: «Si yo hubiera desistido aquel día en el hospital». Él apretó su mano y respondió: «Pero tú no desististe, y por eso estamos aquí». Al salir del instituto, una inscripción en acero inoxidable brillaba bajo la luz del atardecer. Algunas historias solo necesitan tiempo para acontecer como deben. Era el lema del instituto, y a la vez el resumen de la vida de esa familia. Nada de lo vivido fue fácil ni previsible, pero todo, absolutamente todo, fue real. Eduardo aprendió a ser padre con errores y aciertos. Elena reencontró su verdad sin borrar el dolor. Y Clara, que un día fue silencio, fiebre y soledad, se convirtió en luz, voz y puente entre mundos aparentemente perdidos. No vivieron un cuento de hadas, vivieron algo más raro, una historia de amor posible, construida con coraje, reparos y nuevos comienzos. Porque a veces todo lo que la vida necesita es un instante, un pasillo de hospital, una mirada antigua, una fiebre inexplicable, para coser de nuevo lo que parecía irremediablemente roto.